Larry Rubin es presidente de la Comunidad Americana y representante del Partido Republicano en México. Hemos hablado con él y en esta ocasión, Larry, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Larry? Buenos días. Pedro, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a platicar con tu auditorio. El flujo creciente de migrantes indocumentados ha llegado a un récord de 75,000 personas de todas las nacionalidades que están cruzando mensualmente hacia los Estados Unidos. El gobierno norteamericano, el Homeland Department, diferentes otras, el Departamento de Estado norteamericano, están preocupados por el enorme flujo que tienen que controlar de alguna manera. ¿Cómo ves tú esta postura que tiene hoy el presidente Trump cuando dice en días pasados de seguir así las cosas, I am going to close the damn border? Me imagino que cuando dijo dam no se refería a una presa, sino se refería a otra cosa. ¿Cómo ves tú esta declaración extrema, Larry? Sí, sin duda, Pedro, y creo que tú apuntas muy bien al meollo de todo esto, y es el hecho de que históricamente están cruzando más de 70,000 inmigrantes ilegales de todas las nacionalidades, justo. Y esto es un gran tema en Estados Unidos porque está rebasado el sistema, no hay suficientes centros de detención, no hay suficientes agentes migratorios, y por eso el presidente y Kirsten Nielsen, la secretaria de Seguridad, están diciendo que es una verdadera crisis. Sí, es una crisis histórica que se ha venido cada vez sosteniendo, claro, pero cada vez increciendo. Y creo, sí tengo que compartir con el presidente de los Estados Unidos un concepto a medias. Así como creo que pasa gente buena, que puede trabajar, que tiene las mejores intenciones de ceñirse a un sistema de ley y de orden en los Estados Unidos, también pasan bad hombres, y pasan drogas, y pasan cosas como en todo punto fronterizo. No minimizo el tema, sino que simplemente lo que quiere el presidente norteamericano le pide a México: haz tu parte y controla la frontera sur. Ese creo que es el llamado, y no sé si desde tu interpretación este llamado sea el correcto y si México esté en posibilidades de cumplir con lo que desea la Casa Blanca. Claro, y bueno, yo apunto lo mismo. Creo que el presidente Trump le urge que este tema sea controlado en la frontera sur de México. Si están llegando casi 80,000 inmigrantes ilegales a Estados Unidos, yo me pregunto cuántos están entrando a México, porque muchos se están quedando en México. Sí. Entonces, a lo mejor México tiene una crisis que ni cuenta se ha dado de cientos de miles de migrantes ilegales que están cruzando la frontera Guatemala-Chiapas, y ahí es el problema mayor, es que no sabemos quiénes cruzan, si son personas de bien, si verdaderamente nada más están buscando una oportunidad o cuál es su motivación, ¿no? Entonces, definitivamente el presidente Trump está buscando una solución a un tema que ya es bastante añejo, Pedro, porque pues te acordarás, el tema migratorio viene arrastrándose desde los días de Ronald Reagan. Sí, digamos como un problema de seguridad nacional o de salud pública, sí, porque no solamente son buenos y bad hombres, también estamos hablando de enfermedades. Hay, y lo sé, centros de control de salud fronterizos que lo que tratan es de por lo menos saber en qué condiciones llega la gente para que no... yo si llego a un aeropuerto en los Estados Unidos me preguntan si fui a un rancho en los últimos 10 días, si manipulé algún tipo de semilla, si toqué algún tipo de animal. Claro, porque hay epidemias y hay pandemias y hay problemas de cercos sanitarios que tenemos que observar. Todo esto, si lo ponemos en un cóctel, yo creo que Estados Unidos está en todo su derecho de reivindicar estos controles, pero también te lo digo, Larry, como ciudadano mexicano, yo también estoy en pleno derecho de reclamar lo mismo de mi gobierno cuando nos llegan por el sur. Porque a mí me reportan en Cancún, por ejemplo, que ha incrementado de una manera brutal la criminalidad por maras que se han metido
a estas economías que ven la zona hotelera y que ahora este lugar se convierte en una zona de descontrol, como también Chetumal, como también Mérida, y así nos vamos, ¿no? Entonces llega un momento en donde yo como mexicano también estoy exigiendo un orden similar del gobierno que me, valga la redundancia, que me gobierna a mí. Totalmente, y es que hemos visto cómo los migrantes se cruzan la frontera Guatemala-Chiapas, ¿no? En balsas, cruzan los puentes sin ningún control, ¿no? Y verdaderamente causan un problema porque son personas, en muchos casos, que no tienen modus vivendi, una forma de vivir, y el crimen organizado, pues son como carnada para el crimen organizado, Pedro. Sí, eso es eso. Ahora, si la respuesta de Trump es decirle a los países centroamericanos, te voy a suspender la ayuda, yo creo que ahí estamos abonando en que el problema se haga mayor en lugar de menor. Sé que a lo mejor el presidente piensa que el dinero se lo roban los gobernantes de estos países centroamericanos, o que no se aplica bien, o lo que tú quieras, pero de todas maneras creo que tendría que ver con el patrocinio de México y de los Estados Unidos, una acción más civilizada, menos asistencialista y más colaboracionista con estos países del Triángulo Centroamericano, que son parte, no diría yo todo, sino parte de la generación de un problema que es mayor y que también es parte de una realidad, Larry, porque no vamos a arreglar esto con una varita mágica, ni cambiar las condiciones de vida de México y de Centroamérica en el overnight, ¿no? O sea, yo creo que esto es como tú lo has dicho bien, es un asunto con el que hemos vivido. Es muy cierto, Pedro, y creo que abonando a esto, pues en Estados Unidos hay un gran pendiente que ha existido ya por décadas, y es una reforma migratoria, que a fin de cuentas es parte de la razón que incentiva a tantos migrantes a llegar a la frontera, migrantes que no sean de México, porque las leyes migratorias favorecen a los migrantes que no son de México, ¿no? Y ahí es donde pues el sistema se tiene que cambiar. Bueno, lo ha dicho el presidente Trump, se lo ha dicho al Poder Legislativo, que se requiere una reforma migratoria, pero también se requiere, como tú muy bien apuntas, trabajar con el Triángulo Norte en Centroamérica para evitar que expulsen a tantos ciudadanos de sus naciones y que verdaderamente se puedan desarrollar y mejorar las condiciones para sus propios ciudadanos. Sí, es una problemática mayor, y aparte, creo que esta retórica nacionalista de los Estados Unidos, que se pudiera incluso interpretar hasta un cierto punto aislacionista, le está dando a Donald Trump, entre grupos muy nacionalistas, que los hay en los Estados Unidos, pues el suficiente carbón a la máquina como para que ahora esté enfilado el presidente Trump en un proceso de reelección que a lo mejor es visto por algún sector de los republicanos como algo muy bueno, y por algunos como algo que no representa una extraordinaria noticia. Y bueno, pues creo que tú lo comentas muy bien, el presidente Trump está justo en un proceso ya de inicio de la próxima elección, pero también se conjunta el hecho de que el mes de febrero fue el mes históricamente, desde hace 12 años, que no se alcanza una cifra similar de indocumentados en Estados Unidos, que el sistema está totalmente rebasado y que el Poder Legislativo está ciertamente congelado, porque esto compete más al Poder Legislativo que al Poder Ejecutivo, rebasado de poder apoyar al Ejecutivo en poder ejecutar leyes que hoy son obsoletas. ¿Qué opinión te merece la restitución de embajadores en Washington y en México? Esto me imagino que da un camino, pero veo todavía así pendiente en el aire una que para mí sigue siendo una condicionante. Yo no veo totalmente hecho, armado y cerrado y sellado el TMEC, y creo que es uno de los factores que le pudieran dar a la relación México-Estados Unidos particularmente una nota de
de reserva que nos va a afectar eventualmente en la medida en que no se apruebe esto por el Capitolio, pero también por la Casa Blanca, que a veces me da la impresión de que el presidente Trump lo utiliza como una herramienta de negociación para decir, o hacen esto o entonces no entro en esto. Y a lo mejor el TMEC es la fuerza que ahora está manteniendo Trump, como decimos aquí en nuestro país, con el sartén tomado del mango. Pues creo que el TIME, como bien has dicho, el TIME que está ahorita en proceso del Poder Legislativo, sí es importante que se llegue a aprobar en los próximos meses para que no sea un tema político electoral en las próximas campañas y también para quitar un pendiente menos de la agenda bilateral, Pedro, que es muy amplia y muy importante entre las dos naciones, pero particularmente el tener ya aprobado el tratado que tanto tiempo tardó a las tres naciones en negociar es vital. Sí. Y de hacerlo, pues ya no puede ser rehén este instrumento de cualquier otro tema político que se avecine en la relación México-Estados Unidos. Sí, hay tanto, ¿verdad, Larry? Es una agenda tan abigarrada, tan intensa, tan importante. No podemos olvidar que somos países complementarios, si bien con enormes diferencias en términos del tamaño de Estados Unidos y de México. México sigue siendo para los Estados Unidos un socio estratégico, como también resulta un Estados Unidos para nuestro país. En ambos sentidos yo creo que nos debemos algo, históricamente hablando, y que cuando yo oigo que mi presidente, a la hora de que le preguntan por el tema Donald Trump, dice ¡zafo! O se reúne con Jared Kushner en una casa para tratar temas de Estado, me da la impresión de que la política exterior de uno y del otro lado, o sea, ¿qué diría de esta cena Michael Pompeo, como que pudo haber dicho de esta misma cena Marcelo Ebrard? Pues mira, yo creo que aunque es muy importante que los lazos se estrechen cada vez más entre mandatarios, entre líderes políticos de ambas naciones, pues definitivamente la agenda compleja de las dos naciones pues hace que el trabajo pues continúe, ¿no? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues tenga una agenda muy dinámica con Estados Unidos, y por eso vemos constantemente secretarios de México viajando a Estados Unidos y viceversa. Mucho más allá de lo que se cubre en los medios de comunicación, esta comunicación, ahora valga la redundancia, entre las dos naciones es amplia y es constante, ¿no? Y creo que esa tiene que continuar por el bien de nuestras dos naciones, Pedro, y definitivamente hay más en común que nos une a Estados Unidos y Estados Unidos a México que las diferencias que siempre habrá. Siempre habrá de todo en una relación binacional, más con la intensidad de relación que existe entre México y Estados Unidos. Lo único que puedo decir es que este mito, porque es un mito, de que en México prevalece un antiamericanismo, es un mito, es una mentira, porque hay una integración, hay una sociedad que en común se ha vuelto sincrética, se ha vuelto mimética, se ha vuelto parte un lado del otro, y esto es un asunto innegable que hace de la relación México-Estados Unidos una relación de transculturización, y si no, que lo digan los tacos y los tamales del lado de allá, y las hamburguesas y los hot dogs del lado mexicano. En fin, no nos podemos negar el uno al otro. Y Larry, como siempre, te abrazo, te agradezco y reconozco este intenso trabajo fino, delicado, que has venido siguiendo tú en tu actitud muy particular, muy pertinente y muy constante. Y gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de conversar de esta gran relación México-Estados Unidos. Es un placer y un abrazo para ti. Gracias. Igualmente, gracias, Pedro.